Boquete, un pequeño pueblo de montaña en Panamá. Es conocido por su café, su niebla densa y sus tierras fértiles. Sus bosques parecen sacados de un sueño, con árboles torcidos y helechos gigantes cubriendo los senderos. Allí, en la espesura, un botánico llamado Eugenio Montenegro hacía sus exploraciones. Buscaba especies raras, algo único, algo que nadie más hubiera visto. Una tarde, tras una tormenta, Eugenio tropezó con algo que lo dejó sin aliento. Un pequeño claro donde crecían flores extrañas, de pétalos carnosos y colores cambiantes. Fascinado, arrancó algunas y las llevó para su invernadero, sin saber que había cometido un error. En su invernadero, Eugenio observó maravillado cómo las flores mutaban de color, justo en función de los sonidos a su alrededor. Pero no fue hasta que su asistente, Mariana, soltó una mentira inocente. Dijo que había regado las plantas cuando no lo había hecho. Que ocurrió lo imposible. La flor frente a ella se tornó de un rojo enfermizo como una herida abierta. Con una mezcla de curiosidad y temor, Eugenio decidió hacer bastante más pruebas. Invitó a colegas y amigos al invernadero, haciéndolos hablar casualmente mientras él tomaba nota. Las flores respondían de inmediato, cambiando a un rojo vibrante cuando alguien mentía y recuperando un azul sereno con la verdad. Era un hallazgo increíble. Pero el botánico no se imaginaba lo que vendría después. El fenómeno se volvió una obsesión. Eugenio probó con grabaciones, con escritos, incluso con preguntas indirectas. Siempre las flores respondían con la misma precisión aterradora. Parecía un milagro. Hasta que las primeras comenzaron a marchitarse. Días después, Mariana llegó con el rostro pálido. Decía sentirse agotada, como si algo la drenara desde adentro. Sus ojos tenían ojeras profundas y sus manos temblaban. Al día siguiente, se desplomó en el invernadero. Eugenio llamó a una ambulancia, pero los médicos no hallaron nada anormal. Solo dijeron que su cuerpo parecía haber envejecido años en cuestión de horas. Fue entonces cuando Eugenio notó que las flores que habían reaccionado a Mariana estaban marchitas. Sus pétalos, antes vibrantes, ahora eran oscuros y quebradizos. Al tocarlos se hacían polvillo. Es solo una coincidencia, se dijo. Debe haber otra explicación. Pero esa misma semana, 2 de sus colegas que habían participado en las pruebas cayeron enfermos con síntomas similares. Y más aterrador aún, en sus casas se encontraron pétalos secos esparcidos en sus almohadas. Al principio pensaron que alguien estaba jugando una broma macabra, pero cuando uno de los enfermos murió, con todo el cuerpo encogido y sin rastro de vitalidad, Eugenio comenzó a temer la verdad. Eugenio comenzó a indagar en los archivos del pueblo y descubrió una vieja historia sobre el lugar donde encontró las flores. Siglos atrás, los indígenas locales hablaban de un jardín de la verdad.
un sitio donde las mentiras eran castigadas con la muerte. Se decía que las flores se alimentaban de falsedades y cuando se arrancaban de su suelo sagrado, tomaban venganza sobre quienes las tocaban. Desesperado, Eugenio trató de devolverlas, pero cuando regresó al claro, el sitio estaba vacío. La tormenta había destruido cualquier rastro de su existencia original. Y ahora en su invernadero, las flores no solo reaccionaban a las mentiras, su color rojo permanecía constante, pulsando como una herida abierta. Los cadáveres empezaron a aparecer. Primero Mariana, su cuerpo reducido a piel y hueso. Luego uno de sus colegas, hallado con pétalos en la boca y una expresión de horror congelada en su rostro. Así que Eugenio supo que no era coincidencia. Uno tras otro, los que habían estado cerca del invernadero sucumbieron a la misma suerte. Los médicos no podían explicar la extraña dolencia. Parecía que la vida se drenaba de ellos lentamente, como si algo invisible les arrebatara la fuerza. Eugenio comprendió demasiado tarde que había condenado a todos los que habían mentido cerca de las flores. Y él mismo no era una excepción. Había mentido incontables veces en su vida, a Mariana, a sus amigos, a sí mismo, y ahora su reflejo en el espejo mostraba a un hombre marchito, envejecido en cuestión de días. Cada noche escuchaba susurros en el invernadero, pequeñas voces que emergían de los pétalos abiertos, repitiendo confesiones, verdades ocultas que nadie había querido decir en voz alta. Era como si las flores hubieran absorbido cada mentira y ahora las escupieran de vuelta al mundo. El invernadero se había convertido en un cementerio de verdades ocultas y las flores en verdugos silenciosos. Antes de morir, Eugenio hizo un último intento por detener la maldición. Prendió fuego el invernadero, observando cómo las llamas devoraban las plantas, esperando que así cesara la maldición. Pero el día siguiente, en los jardines de varias casas del pueblo, comenzaron a brotar nuevas flores de pétalos carnosos y colores cambiantes. Nadie sabía cómo habían llegado allí. Nadie las había plantado. Una niña pequeña se acercó a una de ellas y le susurró a su madre: «Te quiero, mamá». El pétalo tembló y se tornó de un rojo oscuro. Las mentiras nunca mueren, solo esperan un jardín, uno nuevo, donde florecer.